una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. Relativo a la Biblia. 1. ¿Cómo debería abordarse la Biblia en cuanto a la creencia en Dios? Esta es una cuestión de principios. ¿Por qué estamos compartiendo esta pregunta? Porque en el futuro difundirás el Evangelio y ensancharás la obra de la era del reino. Y no es suficiente con ser simplemente capaz de hablar de la obra de Dios hoy. Para ampliar su obra, es más importante que seas capaz de resolver las antiguas nociones religiosas y las viejas formas de creencia de las personas, y dejar a éstas totalmente convencidas. Y para llegar a este punto, es necesaria implicar a la Biblia. Durante muchos años, la forma de creencia tradicional de las personas ha sido leer la Biblia. Apartarse de la Biblia no es una creencia en el Señor. Es una heterodoxia y herejía. E incluso cuando las personas leen otros libros, el fundamento de estos debe ser la explicación de la Biblia. Es decir, si crees en el Señor, debes leer la Biblia, y fuera de ella no debes adorar a ningún libro que no la implique. Si lo haces, estás traicionando a Dios. Desde el momento en que la Biblia estuvo, la creencia de las personas en el Señor ha sido la creencia en la Biblia. En lugar de decir a las personas que crean en el Señor, es mejor decir que lo hagan en la Biblia. En lugar de decir que han comenzado a leer la Biblia, es mejor decir que han empezado a creer en ella. Y en lugar de decir que han vuelto a la presencia del Señor, es mejor decir que han regresado ante la Biblia. De esta forma, las personas adoran la Biblia como si fuera Dios, como si fuera su vida, y perderla sería lo mismo que perder su vida. Las personas consideran la Biblia como algo tan elevado como Dios, y están incluso aquellos que la ven como algo más alto que Dios. Si las personas no tienen la obra del Espíritu Santo, si no pueden sentir a Dios, pueden seguir viviendo. Pero tan pronto como pierden la Biblia, sus capítulos o sus dichos célebres, es como si hubieran perdido su vida. Así pues, tan pronto como las personas creen en el Señor, comienzan a leer la Biblia, a memorizarla. Y cuanto más sean capaces de memorizar de ella, más demuestra esto que aman al Señor y tienen una gran fe. Los que han leído la Biblia y pueden hablarles de ella a los demás, son todos buenos hermanos y hermanas. Y es que todos estos años, la fe y la lealtad de las personas al Señor se han medido de acuerdo a su grado de entendimiento de la Biblia. La mayoría de las personas simplemente no entienden por qué deberían creer en Dios, ni cómo hacerlo, y no hacen otra cosa que buscar ciegamente pistas para descifrar los capítulos de la misma. Las personas nunca han buscado la dirección de la obra del Espíritu Santo. No han hecho más que dedicarse todo el tiempo a estudiar e investigar desesperadamente la Biblia, y nadie ha encontrado nunca obra nueva del Espíritu Santo fuera de ella. Nadie se ha apartado nunca de ella ni se ha atrevido a hacerlo. Han estudiado la Biblia durante todos estos años. Se les han ocurrido muchas explicaciones y se han esforzado grandemente. También tienen muchas opiniones diferentes acerca de ella, que debaten interminablemente, de manera que se han formado más de 2000 denominaciones hoy. Todos quieren encontrar algunas explicaciones especiales o misterios más profundos en la Biblia. Quieren explorarla y encontrar en ella el trasfondo de la obra de Jehová en Israel, o el trasfondo de la obra de Jesús en Judea,
o más misterios que nadie más conoce. Las personas abordan la Biblia con obsesión y fe, y nadie puede aclarar del todo la historia interna o la esencia de la misma. Así pues, las personas siguen teniendo hoy una sensación indescriptible de asombro cuando se trata de la Biblia, y están aún más obsesionadas con ella, y tienen aún más fe en ella. Hoy en día, todos quieren encontrar las profecías de la obra de los últimos días en la Biblia. Quieren descubrir qué obra hace Dios durante los últimos días y qué señales hay para los últimos días. De esta forma, su adoración de la Biblia se vuelve más ferviente, y mientras más se acercan los últimos días, más credibilidad ciega dan a las profecías, particularmente a las relacionadas con este tema. Con esa fe ciega en la Biblia, con esa confianza en ella, no tienen deseo de buscar la obra del Espíritu Santo. En las nociones de las personas piensan que solo ella puede traer la obra del Espíritu Santo. Solo en ella pueden encontrar las huellas de Dios. Solo en ella están escondidos los misterios de su obra. Solo la Biblia, ningún otro libro o persona, puede clarificar todo lo de Dios y la totalidad de su obra. La Biblia puede traer la obra del cielo a la tierra, y puede tanto comenzar como concluir las eras. Con estas nociones, las personas no tienen inclinación a buscar la obra del Espíritu Santo. Así pues, independientemente de cuánta ayuda prestará la Biblia a las personas en el pasado, ha pasado a ser un obstáculo para la obra más reciente de Dios. Sin ella, las personas podrían buscar las huellas de Dios en cualquier otro lugar. Pero hoy, la Biblia ha contenido sus huellas, y extender su obra reciente ha pasado a ser doblemente difícil y una ardua lucha. Todo esto se debe a los capítulos y los dichos famosos de la Biblia, así como sus diversas profecías. La Biblia se ha vuelto un ídolo en las mentes de las personas, un enigma en sus cerebros, y son simplemente incapaces de creer que Dios puede obrar excluyéndola, de creer que las personas pueden encontrar a Dios fuera de la Biblia, y mucho menos son capaces de creer que Dios podría apartarse de ella durante la obra final y comenzar de nuevo. Esto es impensable para las personas. No pueden creerlo ni imaginarlo. La Biblia se ha convertido en un gran obstáculo para que los hombres acepten la nueva obra de Dios, y en una dificultad para la expansión de Dios de esta nueva obra. Por tanto, si no entendéis la historia interna de la Biblia, seréis incapaces de difundir con éxito el Evangelio y de dar testimonio de la nueva obra. Aunque hoy no leáis la Biblia, seguís siendo extremadamente afables con ella. Es decir, podría no estar en vuestras manos, pero muchas de vuestras nociones proceden de ella. No entendéis sus orígenes ni la historia interna de las dos etapas anteriores de la obra de Dios. Aunque no leáis la Biblia a menudo, debéis entenderla, debéis lograr su conocimiento correcto, y solo de esta forma seréis capaces de conocer de qué trata el plan de gestión de 6.000 años de Dios. Usaréis estas cosas para ganar personas, para hacerlas reconocer que esta corriente es el camino verdadero, que la senda que camináis hoy es la de la verdad, guiada por el Espíritu Santo, y que ningún ser humano ha inaugurado. Después de que Dios realizara la obra de la era de la ley, se creó el Antiguo Testamento, y fue entonces cuando la gente comenzó a leer la Biblia. Después de que viniera Jesús, Él realizó la obra de la era de la gracia, y sus apóstoles escribieron el Nuevo Testamento.
Así se crearon el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. Y aún hoy, todos los que creen en Dios han estado leyendo la Biblia. La Biblia es un libro de historia. Por supuesto, también contiene algunas de las predicciones de los profetas que no son historia en absoluto. La Biblia incluye varias partes. No solo hay profecía, o solo la obra de Jehová, o las epístolas paulinas. Debes saber cuántas partes incluye. El Antiguo Testamento consta de Génesis, Éxodo y también los libros de profecía que escribieron los profetas. Finalmente, el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. Registra la obra de la era de la ley, dirigida por Jehová. Desde Génesis hasta el libro de Malaquías es un relato exhaustivo de toda la obra de la era de la ley. Es decir, el Antiguo Testamento registra todo lo experimentado por las personas que fueron guiadas por Jehová en la era de la ley. Durante la era de la ley del Antiguo Testamento, el gran número de profetas levantados por Jehová profetizó en su nombre, dio instrucciones a diversas tribus y naciones, y predijo la obra que Jehová haría. Este había dado al espíritu de profecía a todas estas personas que había levantado. Eran capaces de ver sus visiones, de oír su voz. Por tanto, estaban inspiradas por él y escribían profecía. La obra que hacían era la expresión de la voz de Jehová, la expresión de su profecía, y la obra de Jehová en ese momento era simplemente guiar a las personas usando el Espíritu. Él no se hizo carne, y las personas no veían su rostro. Por tanto, levantó muchos profetas para hacer su obra, y les dio oráculos que transmitieron a cada tribu y clan de Israel. Su trabajo era hablar profecía, y algunos escribieron las instrucciones de Jehová para mostrarlas a otros. Él levantó a estas personas para hablar profecía, predecir la obra del futuro o la que aún debía hacerse durante ese tiempo, de forma que las personas pudieran ver las maravillas y la sabiduría de Jehová. Estos libros de profecía eran bastante diferentes de los demás libros de la Biblia. Eran palabras habladas o escritas por aquellos a los que se había dado el espíritu de profecía, por aquellos que habían obtenido de Jehová las visiones o la voz. Aparte de los libros de profecía, todo lo demás en el Antiguo Testamento está compuesto por registros hechos por personas después de que Jehová hubiera terminado su obra. Estos libros no pueden reemplazar a la predicción hablada por los profetas levantados por Jehová, del mismo modo que Génesis y Éxodo no pueden compararse con el libro de Isaías ni el de Daniel. Las profecías se hablaron antes de que la obra se hubiera llevado a cabo. Los otros libros, entre tanto, se escribieron después de que la obra hubiera terminado, lo cual era lo que las personas eran capaces de hacer. Los profetas de esa época fueron inspirados por Jehová y hablaron algo de profecía, muchas palabras, y profetizaron las cosas de la era de la gracia, así como la destrucción del mundo en los últimos días, la obra que Jehová planeó hacer. Todos los libros restantes registran la obra realizada por Jehová en Israel. Por tanto, cuando lees la Biblia, estás leyendo principalmente acerca de lo que Jehová hizo en Israel. El Antiguo Testamento de la Biblia registra principalmente la obra de Jehová de guiar a Israel, su uso de Moisés para llevar a los israelitas fuera de Egipto, quien los liberó de los grilletes de Faraón y los llevó al desierto, tras lo cual entraron en Canaán y todo lo siguiente fue su vida allí. Todo lo demás está compuesto por relatos de la obra de Jehová a lo largo y ancho de Israel. Todo lo registrado en el Antiguo Testamento es la obra de Jehová en Israel,
la obra que Él llevó a cabo en la tierra en la que hizo a Adán y Eva. Desde el momento en que Dios comenzó oficialmente a guiar a las personas sobre la tierra después de Noé, todo lo registrado en el Antiguo Testamento es la obra de Israel. ¿Y por qué no se registra ninguna obra más allá de Israel? Porque esa tierra es la cuna de la humanidad. En el principio no había otros países además de Israel, y Jehová no obró en ningún otro lugar. De esta forma, lo que se registra en el Antiguo Testamento de la Biblia es puramente la obra de Dios en Israel en ese momento. Las palabras habladas por los profetas, por Isaías, Daniel, Jeremías y Ezequiel, sus palabras predicen su otra obra sobre la tierra, la obra de Jehová Dios mismo. Todo esto venía de Dios. Era la obra del Espíritu Santo. Y aparte de estos libros de los profetas, todo lo demás es un relato de las experiencias de la obra de Jehová por parte de las personas en ese momento. La obra de la creación tuvo lugar antes de que existiera la humanidad, pero el libro de Génesis solo vino después de ello. Fue un libro escrito por Moisés durante la era de la ley. Es como las cosas que ocurren entre vosotros hoy. Después de que ocurren, las escribís para mostrarlas a las personas en el futuro. Y para las personas del futuro, lo que has registrado son cosas acontecidas en el pasado. No son otra cosa que historia. Las cosas registradas en el Antiguo Testamento son la obra de Jehová en Israel, y lo registrado en el Nuevo es la obra de Jesús durante la era de la gracia. Documentan la obra realizada por Dios en dos eras distintas. El Antiguo Testamento documenta la obra de Dios durante la era de la ley, y por tanto, el Antiguo Testamento es un libro histórico, mientras que el Nuevo Testamento es el producto de la era de la gracia. Cuando comenzó la nueva obra, el Nuevo Testamento también quedó obsoleto. Por tanto, el Nuevo Testamento también es un libro histórico. Por supuesto, no es tan sistemático como el Antiguo ni registra tantas cosas. Todas las muchas palabras habladas por Jehová están registradas en el Antiguo Testamento de la Biblia, mientras que solo algunas de las de Jesús se registran en los 4 evangelios. Por supuesto, Jesús hizo mucha obra, pero la misma no se registró con detalle. Hay menos registrado en el Nuevo Testamento debido a la cantidad de obra llevada a cabo por Jesús. La cantidad de obra que hizo durante 3 años y medio sobre la tierra y la obra de los apóstoles fue mucho menor que la de Jehová. Por tanto, hay menos libros en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. ¿Qué tipo de libro es la Biblia? El Antiguo Testamento es la obra de Dios durante la era de la ley. El Antiguo Testamento de la Biblia registra toda la obra de Jehová durante dicha era y su obra de creación. En su totalidad, registra la obra realizada por Jehová y acaba finalmente los relatos de la misma con el libro de Malaquías. El Antiguo Testamento registra 2 partes de la obra realizada por Dios. Una es la obra de la creación y la otra es el decreto de la ley. Ambas fueron realizadas por Jehová. La era de la ley representa la obra de Dios bajo el nombre de Jehová. Es la totalidad de la obra realizada principalmente bajo el nombre de Jehová. Así pues, el Antiguo Testamento registra la obra de Jehová y el Nuevo la de Jesús, llevada a cabo principalmente bajo el nombre de Jesús. La mayor parte del sentido del nombre de Jesús y de la obra que Él hizo se registra en el Nuevo Testamento. En el tiempo del Antiguo Testamento, Jehová edificó el templo y el altar en Israel.
Guió la vida de los israelitas sobre la tierra, demostrando que eran su pueblo escogido, el primer grupo de personas que seleccionó en la tierra y que estaban conformes a su propio corazón, el primer grupo de personas que él guió personalmente. Las 12 tribus de Israel fueron los primeros escogidos de Jehová, y por tanto Dios siempre obró en ellos, justo hasta el momento en que concluyó la obra de Jehová de la era de la ley. La segunda etapa de obra fue la de la era de la gracia del Nuevo Testamento, y se llevó a cabo en medio del pueblo judío, entre una de las 12 tribus de Israel. El ámbito de esta obra fue menor, porque Jesús era Dios hecho carne. Jesús solo obró a lo largo y ancho de la tierra de Judea, y solo hizo 3 años y medio de obra. Por tanto, lo que se registra en el Nuevo Testamento está lejos de poder superar la cantidad de obra registrada en el Antiguo. La obra de Jesús, en la era de la gracia, se registra principalmente en los 4 evangelios. La senda por la que transitaron las personas de la era de la gracia era la de los cambios más superficiales en su carácter vital, la mayor parte de la cual queda recopilada en las epístolas. Estas muestran cómo obraba el Espíritu Santo en la época. Por supuesto, independientemente de si Pablo fue castigado o derribado por el infortunio, el Espíritu Santo lo instruyó en la obra que hizo. Fue alguien usado por él en ese momento. También usó a Pedro, pero éste no hizo tanta obra como Pablo. Aunque la obra de Pablo contenía las impurezas del hombre, en las epístolas paulinas puede verse cómo obraba en ese momento el Espíritu Santo. La senda que Pablo llevaba era la acertada, correcta, y era la del Espíritu Santo. Si deseas ver la obra de la era de la ley y cómo siguieron los israelitas el camino de Jehová, debes leer el Antiguo Testamento. Si deseas entender la obra de la era de la gracia, debes leer el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo ves la obra de los últimos días? Debes aceptar el liderazgo del Dios de hoy y entrar en la obra de hoy, porque esta es la nueva obra y nadie la ha registrado anteriormente en la Biblia. Hoy, Dios se ha hecho carne y ha seleccionado a otros escogidos en China. Él obra en estas personas, continúa su obra en la tierra y continúa la obra de la era de la gracia. La obra de hoy es una senda por la que el hombre nunca ha caminado y que nadie ha visto jamás. Es una obra que nunca se ha hecho antes. Es la obra más reciente de Dios en la tierra. Así pues, la obra que nunca se ha hecho antes no es historia, porque ahora es ahora, y aún no se ha convertido en pasado. Las personas no saben que Dios ha hecho una obra mayor y más nueva en la tierra y fuera de Israel, que ya ha ido más allá del ámbito de Israel, así como de la predicción de los profetas, que es una obra nueva y maravillosa fuera de las profecías, y una obra más nueva más allá de Israel, que las personas no pueden percibir ni imaginar. ¿Cómo podría contener la Biblia registros explícitos de tal obra? ¿Quién podría haber registrado cada pedazo de la obra de hoy sin omisión de antemano? ¿Quién podría haber registrado esta obra más poderosa y sabia que desafía a las convenciones en ese viejo libro enmohecido? La obra de hoy no es historia, y como tal, si deseas caminar por la nueva senda de hoy, debes salir de la Biblia, ir más allá de los libros de profecía o historia en ella. Solo entonces serás capaz de caminar por la nueva senda apropiadamente, y solo entonces serás capaz de entrar en la nueva esfera y en la nueva obra. Debes entender por qué hoy se te pide que no leas la Biblia,
¿Por qué hay otra obra independiente de ella? ¿Por qué Dios no busca una práctica más nueva y detallada en ella? ¿Por qué hay en su lugar una obra más poderosa fuera de ella? Esto es todo lo que deberíais entender. Debes conocer la diferencia entre la obra antigua y la nueva. Y aunque no leas la Biblia, tienes que ser capaz de diseccionarla. Si no, seguirás adorándola y te será difícil entrar en la nueva obra y pasar por nuevos cambios. Si hay un camino más elevado, ¿por qué estudiar ese más bajo y obsoleto? Si hay declaraciones y una obra más nuevas, ¿por qué vivir entre viejos relatos históricos? Las nuevas declaraciones pueden proveer para ti, lo que demuestra que esta es la nueva obra. Los viejos relatos no pueden saciarte ni satisfacer tus necesidades actuales. Y esto significa que son historia, y no la obra del aquí y ahora. El camino más elevado es la obra más nueva, y con ella, por muy alto que fuera el camino del pasado, sigue siendo la historia de las reflexiones de las personas. Independientemente de su valor como referencia, sigue siendo el camino antiguo. Aunque se registra en el libro sagrado, el camino antiguo es historia. Aunque no hay constancia del mismo en el libro sagrado, el nuevo camino es del aquí y el ahora. Este puede salvarte y cambiarte, porque es la obra del Espíritu Santo. Debéis entender la Biblia. Es una obra totalmente necesaria. Hoy no necesitas leerla, porque no hay nada nuevo en ella. Todo es antiguo. La Biblia es un libro histórico. Y si hubieras comido y bebido el Antiguo Testamento durante la era de la gracia, si hubieras puesto en práctica lo exigido en la época del Antiguo Testamento, en la era de la gracia, Jesús te habría rechazado y condenado. Si hubieras aplicado el Antiguo Testamento a la obra de Jesús, habrías sido un fariseo. Si hoy pones juntos el Antiguo y el Nuevo Testamento para comerlos y beberlos y practicarlos, el Dios de hoy te condenará. Habrás quedado atrás en la obra actual del Espíritu Santo. Si comes y bebes el Antiguo y el Nuevo Testamento, estás fuera de la corriente del Espíritu Santo. Durante su época, Jesús guió a los judíos y a aquellos que le seguían según la obra del Espíritu Santo en él en ese momento. Él no tomó la Biblia como la base de lo que hacía, sino que hablaba de acuerdo con su obra. No prestó atención a lo que la Biblia decía, ni buscó en ella una senda para guiar a sus seguidores. Desde el mismo momento en que empezó a obrar, difundió el camino del arrepentimiento, una palabra sobre la cual las profecías del Antiguo Testamento no mencionan una sola palabra. No solo no actuó según la Biblia, sino que también guió por una nueva senda y realizó una obra nueva. Nunca se refería a la Biblia cuando predicaba. Durante la era de la ley, nadie fue nunca capaz de llevar a cabo sus milagros de sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Su obra, sus enseñanzas, la autoridad y el poder de sus palabras, nadie había hecho esto en la era de la ley. Jesús simplemente hizo su obra más nueva, y aunque muchas personas lo condenaron usando la Biblia e incluso usaron el Antiguo Testamento para crucificarlo, su obra sobrepasó al Antiguo Testamento. Si esto no fue así, ¿por qué lo clavaron en la cruz? ¿No fue porque el Antiguo Testamento no decía nada de su enseñanza y su capacidad para curar a los enfermos y echar fuera demonios? Su obra se hizo para guiar por un nuevo camino, no buscar un enfrentamiento con la Biblia o prescindir del Antiguo Testamento deliberadamente. Él vino simplemente a desarrollar su ministerio, a traer la nueva obra a aquellos que lo anhelaban y buscaban.
No vino a explicar el Antiguo Testamento ni a sostener su obra. Su obra no tenía el fin de permitir que la era de la ley continuara desarrollándose, porque no consideraba si tenía o no la Biblia como su base. Jesús simplemente vino a hacer la obra que debía hacer. Por tanto, no explicó las profecías del Antiguo Testamento, ni obró según las palabras de la era de la ley del Antiguo Testamento. Ignoró lo que decía el Antiguo Testamento. No le importó si concordaba o no con su obra, ni lo que los demás conocieran de ésta, o que la condenaran. Simplemente siguió haciendo la obra que debía hacer, aunque muchas personas usaron la predicción del Antiguo Testamento para condenarlo. Para las personas, parecía que su obra no tenía base, y gran parte de ésta entraba en conflicto con los relatos del Antiguo Testamento. ¿No fue esto un error del hombre? ¿Debe aplicarse la doctrina a la obra de Dios? ¿Y debe obrar Dios según las predicciones de los profetas? Después de todo, ¿quién es más grande, Dios o la Biblia? ¿Por qué debe obrar Dios de acuerdo con la Biblia? ¿Podría ser que Dios mismo no tuviera derecho de sobrepasar la Biblia? ¿No puede salirse Dios de la Biblia y hacer otra obra? ¿Por qué no guardaban el día de reposo Jesús y sus discípulos? Si debía guardar el día de reposo y practicar según los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿por qué no lo hizo Jesús después de venir, sino que en su lugar lavó pies, cubrió cabezas, partió pan y bebió vino? ¿No está todo esto ausente de los mandamientos del Antiguo Testamento? Si Jesús honraba el Antiguo Testamento, ¿por qué terminó con estas doctrinas? Debería saber qué vino primero, Dios o la Biblia. Si era el Señor del día de reposo, ¿no podría ser también el de la Biblia? La obra realizada por Jesús durante la época del Nuevo Testamento empezó una nueva obra. Él no obraba según la del Antiguo Testamento, ni aplicaba las palabras habladas por Jehová del Antiguo Testamento. Él hacía su propia obra, una más nueva y más elevada que la ley. Por eso dijo: «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir». Así pues, de acuerdo con lo que él cumplió, rompió con mucha doctrina. El sábado, cuando llevó a los discípulos a través de los campos de trigo, recogieron y comieron el grano. No guardaba el día de reposo y dijo: «El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». En esa época, según las normas de los israelitas, quienquiera que no guardase el día de reposo sería apedreado hasta la muerte. Sin embargo, Jesús nunca entró en el templo ni guardó el día de reposo, y Jehová no llevó a cabo su obra durante la época del Antiguo Testamento. Por tanto, la obra realizada por Jesús sobrepasó la ley del Antiguo Testamento. Era más elevada que ésta y no concordaba con ella. Durante la era de la gracia, Jesús no obró según la ley del Antiguo Testamento, y ya había terminado con esas doctrinas. Pero los israelitas se aferraron ferozmente a la Biblia y condenaron a Jesús. ¿Acaso no era eso negar su obra? Hoy en día, el mundo religioso también se aferra ferozmente a la Biblia, y algunas personas dicen: «La Biblia es un libro sagrado, debe leerse». Algunos dicen que la obra de Dios debe sostenerse para siempre, que el Antiguo Testamento es el pacto de Dios con los israelitas, que no se puede prescindir de él, y que el día de reposo siempre debe guardarse. ¿No son ridículos? ¿Por qué no guardaba Jesús el día de reposo? ¿Estaba pecando? ¿Quién puede entender completamente estas cosas?
Independientemente de cómo las personas lean la Biblia, será imposible conocer la obra de Dios usando sus poderes de comprensión. No solo no obtendrán un conocimiento puro de Dios, sino que sus ideas se volverán cada vez más atroces, de forma que empezarán a oponerte a Dios. De no ser por la encarnación de Dios hoy, las personas se echarían a perder por sus propias nociones y morirían en medio del castigo de Dios.